¿Qué tal? Bienvenidos a la tercera clase del curso de cálculo en varias variables. En esta primera parte vamos a tratar el concepto del límite de una función de dos variables. Para empezar, cabe notar que los límites para funciones de dos variables y en general para funciones de varias variables son más útiles e interesantes que los límites de funciones de una variable que ustedes consideraron en sus cursos de cálculo anteriores. Para apreciarlo, voy a comenzar con un pequeño recorderis. Muy bien, entonces supongamos dada una función de una variable, f de x, y un número real cualquiera, al cual voy a designar por x0, con la propiedad de que f está definida cerca de ese valor escogido x0. Lo que esto significa es lo siguiente. Aquí tengo un pequeño esquema. Lo que significa es que la función está definida en un intervalo abierto agujereado. Es decir, la función está definida en todos los puntos alrededor de x0, pero no en el punto x0, porque x0 no necesariamente tiene que hacer parte del dominio. En estas condiciones, decimos que el límite, cuando x tiende a x0 de f de x, es igual a L mayúscula si tomando x suficientemente próximo a el punto en cuestión x0, pero no igual, y esto es crucial, nunca alcanzamos ese valor, pero no igual, no podemos alcanzarlo puesto que x0 podría no estar en el dominio de la función. Entonces el valor de f de x puede ser tan cercano a L como se desee. Muy bien. En otras palabras, el valor de la función en estos puntos cercanos a x0 es muy cercano al valor L. ¿Ok? Existe una caracterización que ustedes debieron haber visto en su curso de cálculo integral para que esa igualdad se satisfaga. Y esa caracterización está dada en términos de lo que se denominan límites laterales. Voy a recordarla brevemente. Decimos que el límite, cuando x tiende a x0 de f de x, existe si y solo si yo puedo garantizar la existencia de dos límites que llamamos límites laterales a izquierda y a derecha. El límite lateral cuando x tiende a x0 por la izquierda y el límite lateral cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x, ambos existen y son iguales. ¿Ok? Esquemáticamente, esto es lo que quieren decir esos límites laterales. Tender a x0 por la izquierda simplemente significa que yo me acerco con puntos por la izquierda del punto en cuestión, que es x0, ¿cierto? Y tender a x0 por la derecha significa que yo me acerco con puntos por la derecha. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, para una función de dos variables, la definición del límite es esencialmente la misma. Voy a establecer ahora mismo la definición en ese contexto. Entonces, tenemos la definición. Y dice así. Supongamos, dada una función de dos variables, designémosla por f de xy, y un punto x0, y0 en el plano. Con la propiedad de que f está definida cerca de ese punto x0, y0. Entonces, antes de seguir, permítame explicar lo que eso significa, cuál es el análogo en dos dimensiones. Sería algo que luce así. Entonces tendríamos que la función está definida en todos los puntos en un disco abierto agujereado. Ese es el análogo del intervalo abierto agujereado en una dimensión. Aquí ahora se trata de un disco abierto. Abierto quiere decir que los puntos de la frontera, como siempre, no se toman en cuenta. Estamos tomando solo los puntos interiores, ¿cierto? Y por supuesto, tengo un punto blanco en el punto x0, y0, porque x0, y0 podría no pertenecer al dominio de la función. ¿Ok? Entonces, en estas condiciones, decimos que el límite, cuando xy tiende a x0, y0, de f de xy es igual a L si tomando al punto xy suficientemente próximo, próximo a el punto que fijé, que es x0, y0, pero no igual. Una vez más, esto es muy importante, pero no igual. Yo nunca puedo alcanzar ese valor porque, una vez más, el punto x0, y0 podría no ser parte del dominio de la función. El valor de f en ese punto f de xy puede ser tan cercano a L como se desee. ¿Okay? Entonces, como ven, la definición es mutatis mutandis, la misma definición que teníamos para funciones de una variable. La pregunta que ustedes podrían hacerse es, ¿dónde radica la diferencia? La diferencia radica en que esta vez, en lugar de dos maneras de aproximarse al punto, existen infinitas maneras de acercarse al punto. Es decir, yo puedo acercarme a este punto por la izquierda, por la derecha, desde arriba, desde abajo, en diagonal, por una curva parabólica, digamos, o por una curva arbitraria. Todo eso significa que para que el límite exista, todas esas diferentes maneras de aproximarse al punto deben arrojar el mismo resultado. Ese es el análogo de este resultado. Aquí solamente hay dos maneras, aquí tenemos infinitas maneras, lo cual voy a representar gráficamente como sigue.
Entonces esto es lo que quise decir. Usted tiene ahora infinitas maneras para acercarse al punto. Puede acercarse por la izquierda, por la derecha, desde arriba, en diagonal, por una parábola o por una curva arbitraria. Todas las curvas concebibles que terminen en este punto son admisibles. Y todas esas maneras de acercarse al punto tienen que darme como resultado el mismo número al calcular el límite. Si eso ocurre, entonces puedo decir que el límite existe y es igual a ese resultado, que es común para todas las trayectorias. ¿Cuál es el problema con eso? Que es imposible de implementar. Nadie en el mundo puede verificar las infinitas maneras de aproximarse a este punto. Lo que sí podemos hacer en contraste es verificar cuando el límite no existe. Y ese es el contenido del siguiente teorema. Si la función z igual a f de xy tiene diferentes límites, cuando el punto xy tiende al punto x0, y0 a través de dos trayectorias diferentes. O sea, basta exhibir solamente dos a través de dos trayectorias diferentes. Entonces, puedo garantizar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x no existe. Muy bien. Este resultado resulta ser absolutamente crucial, como veremos en la parte que sigue.